Y quiero saludar, porque nos acompaña en nuestros estudios, a Tomás Páez, sociólogo, estábamos conversando, coordinador del proyecto y autor del libro La Voz de la Diáspora Venezolana, y quien estaba presente en la mañana de hoy en este foro. Tomás, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Idania, por esta oportunidad de verdad para conversar sobre este tema tan importante. Este tema tan importante, además, que qué bueno poder hacerlo así, ¿no? Y no a través de una microonda, de una señal o de un Skype. Si tuvieses que definir el encuentro de hoy, ¿cómo lo definirías? Mira, yo de verdad que no lloré por temas de fortaleza, no sé, pero de agradecimiento, de la seriedad con la que los países, con la que el canciller Trujillo habló del tema venezolano, con lo que los embajadores de Estados Unidos, Ecuador, Perú, con los responsables del tema fronteras. La verdad que uno dice, están tratando a los venezolanos como seres humanos, están preocupados por qué hacer con ellos, cómo integrarlos y cómo convertirlos en una oportunidad para la reconstrucción de Venezuela y también para contribuir al desarrollo de Colombia, ¿no? Somos unos socios importantes, en nuestro comercio bilateral llegó a alcanzar los 7.000 millones de dólares y eso es importante para los dos países, ¿no? De verdad que feliz por la convocatoria de la Universidad del Rosario, la Konrad Adenauer y el periódico El Tiempo, de verdad contentísimo y agradado, de verdad, agradecido. Cuando dices, se está tratando a los venezolanos como seres humanos, todos los países están dándole el mismo tratamiento y no se trata de ver quién lo hace mejor o quién lo hace peor. No es no es el sentido de mi pregunta. Pero evidentemente Colombia, en esta administración, el canciller Carlos Holmes Trujillo le ha dado a esto una importancia vital, lo han puesto realmente sobre la mesa. Y si vamos más atrás, ya en la última parte del gobierno del presidente Santos, Migración Colombia, que creo que hay que hacerle un reconocimiento absoluto, con el permiso especial de permanencia, por ejemplo. ¿Han reaccionado los países de la misma manera? Sí, mira, la reunión de Quito que lo celebrábamos ratificó eso, la reunión de la OEA ratificó eso. Estamos hablando de más de 1 millón de venezolanos en Colombia, pero estamos hablando de casi 400.000 en Argentina, de más de 440.000 en Perú, de más de 200.000 en Ecuador. Digamos, tenemos una diáspora que crece y que va a seguir creciendo mientras permanezca el modelo socialista, el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Y además la diáspora es la mejor demostración, el mejor testimonio del fracaso absoluto de ese modelo. Y digo que me agradó y casi que puedo decir que hablo en nombre de la diáspora, no la represento a toda, por supuesto, pero hablo en nombre de ella con absoluta certeza del agradecimiento por las palabras, por el deseo de censar, de saber dónde están, qué hacen, cuáles son sus necesidades, cómo apoyarlos, cómo darles vacunas, cómo... Y tú dices, ese fenómeno que existe para todo el mundo, que es obvio, que no se puede ocultar, y de pronto el régimen venezolano dice, eso no existe, eso es mentira, cuando debería estar agradecidísimo, los trata de manera ingrata a los demás gobiernos. Es una cosa inaceptable lo que ha ocurrido con las declaraciones tristes, pobres, de los voceros del régimen venezolano frente a una actitud humana solidaria de parte de los regímenes, de los gobiernos latinoamericanos democráticos, que además que son ejemplos en el mundo. Es decir, lo que se ha hecho es recibir a centenares de miles en muy poco tiempo y no poner restricciones. Brazos abiertos, apoyo, reconocimiento, búsqueda de integración. Digamos, de verdad que hay que hacer un gesto de gratitud con todos los gobiernos latinoamericanos, así como todos los gobiernos latinoamericanos lo tuvieron con Venezuela, se lo dieron a Venezuela cuando Venezuela recibió a todo el mundo con los brazos abiertos y eso le permitió crecer a Venezuela de una manera sorprendente. Estaba el embajador de los Estados Unidos en el foro. ¿Qué percibiste? ¿Cuál es la actitud o qué fue lo mostrado, ¿no? Más allá de las declaraciones que veíamos hace unos minutos? No, primero, mucha claridad en relación al problema, cuál es la causa de este fenómeno migratorio novedoso, inédito en 200 años de la historia de Venezuela. Esta es la primera vez que Venezuela
y los venezolanos emigran de la manera en que lo están haciendo. Reconocimiento y necesidad de apoyo a los venezolanos, a la diáspora, pero también reconocimiento y necesidad de apoyo a las instituciones colombianas, fortalecer y brindarle sustento a Colombia, porque lo necesita para atender una presión de esta magnitud. Y como hemos dicho, la diáspora no es el problema, la diáspora es parte de la solución de ese problema. Y la diáspora es la causa, el resultado, ¿no?, de la crisis que está viviendo Venezuela. Claro, de un modelo que destruyó las empresas, que destruyó los negocios, que afecta el comercio bilateral con Colombia, pero el que afecta el comercio trilateral que existía entre Colombia, Venezuela y México, o el trilateral entre Venezuela, Colombia y Ecuador, o entre Venezuela y las islas del Caribe, que antes recibían un suministro de petróleo que hoy no están recibiendo, producto de la crisis, más que crisis, es una tragedia lo que está viviendo Venezuela y que se expresa en este éxodo, que es el mejor testimonio, repito, del fracaso del modelo que se implantó en Venezuela. Tomás, hace muchos años que estás estudiando y que estás atento a lo que es la diáspora venezolana. ¿Se puede diferenciar esta diáspora en diferentes oleadas, en diferentes tiempos, en diferentes etapas? Sí. Lo primero es que la diáspora, el 99% de la migración venezolana se ha producido durante este régimen que se prolonga desde 1998. Es decir, desde el mismo día que comienza el régimen, los venezolanos comienzan a emigrar. Primero lentamente, y luego uno puede ubicarlo en periodos por la vía económica, mezclados con acontecimientos políticos. En un primer periodo que va hasta 2007-2008, otro que va hasta 2015 más o menos, son algo arbitrarios, pero hay algunos indicadores que permiten sostener esta posibilidad de clasificación. Y luego el último periodo que se produce en los últimos 2 años, que es la migración masiva, el éxodo de una sociedad que ha sido absolutamente empobrecida. Estamos hablando de que en Venezuela hoy la pobreza alcanza a más del 85% de la población. Hay datos que pueden servir de ilustración. Un profesor nivel titular en la Universidad Venezolana está devengando un salario que no llega a los 10, 12 dólares hoy, pero que mañana va a estar seguramente en 8 dólares, ¿no? 8 dólares que no sirven para comprar porque tenemos la hiperinflación récord Guinness en el mundo en este momento, con un aparato empresarial absolutamente destruido. Y eso que es la crisis hay que verla como una tremenda oportunidad para que los empresarios del mundo, los empresarios colombianos, los empresarios de la región, las instituciones de la región, universidades, alcaldías, gobiernos locales, gobiernos regionales. Como hicieron las grandes compañías petroleras del mundo en el momento en que fueron despedidos de PDVSA más de 20.000 trabajadores, ¿no? Claro, además de las industrias petroleras, las industrias de ingeniería, sí, ¿no?, que contrataron personal venezolano para hacerse con el sector petrolero. Claro, entonces aquí lo que hay es que ir pensando en cómo esas necesidades que hay en Venezuela en todos los sectores. Usted piensa en cualquiera y allí hay necesidad. Tenemos necesidad en el sector agrícola, en el sector metalmecánico, en el sector alimentos, en electricidad, en internet, en infraestructura, en aguas, usted nómbralo, en salud, etcétera. Yo creo que entonces es la oportunidad para ir construyendo alianzas. Lo está haciendo Argentina, por ejemplo, que ha hecho un llamado a médicos venezolanos para enviarlos a las provincias, a Río Negro, si no recuerdo mal, y estaba haciendo una convocatoria a los médicos por 1 año de servicio, se les homologaba el título y se les daba facilidades de trabajo. Esa es una opción. Hay otras que se están trabajando en el tema de la salud, hay otras que tienen que ver con diseños para el tema de las energías. Venezuela va a necesitar inversiones en todos y muchos inversionistas. Y entonces hay que ir pensando ya en alianzas, en ir prefigurando eso que va a requerir Venezuela y que va a beneficiar a Venezuela, a los venezolanos, pero también a los colombianos, a los peruanos, a los argentinos, los brasileros, españoles o norteamericanos que participen en esta... Vamos, allí donde hay venezolanos hay una posibilidad de construir nuevos proyectos que sirvan para el país de origen y para el país de acogida. Tomás, hablemos de la diáspora y del tema de
sabiendo que no hay estadística, que es quizá el gran problema para poder acompasar con una cifra exacta. Pero digamos que hay cifras, unos dicen 2,5 millones, otros dicen 3. En la última entrevista nuestra había hecho Consultores 21 una encuesta y creo que rondábamos los 4 millones. ¿Qué cifra maneja Tomás Páez en relación al éxodo de los venezolanos? Mira, nosotros manejamos en el Observatorio de la Diáspora Venezolana, que le hacemos seguimiento a diario con toda, digamos, el proyecto de la diáspora tiene presencia en casi todo el mundo, en casi todos los países. Recurrimos a la información que produce el mundo, es decir, hoy sabemos por el censo que ha hecho Colombia cuántos venezolanos hay acá y cuántos retornados también de Venezuela. O tenemos con el censo de Estados Unidos cuántos venezolanos hay, incluso hasta la estimación de los irregulares. O el censo que ha hecho Argentina. Además, uno le agradece a los países que hayan hecho una inversión de tiempo, recursos, para hacer esos censos que levantan una información que es muy útil. Entonces, ese seguimiento nos permite decir a nosotros que estamos montados sin ser censo, porque no es posible hacerlo, es muy costoso, pero estamos hablando de que estamos rondando hoy los 3.804 millones de venezolanos distribuidos en 90 países en el mundo, en más de 300 ciudades. Y luego vamos ajustando por países y por ciudad, porque hay variaciones. Ahora, a este ritmo, bueno, hace unos meses atrás cuando hablábamos nosotros de lo de Consultores 21, ellos dieron 4 millones y más o menos estábamos en eso ya hace meses atrás. Ahora, a este ritmo en que los venezolanos salen de Venezuela en este último tiempo, uno no puede hacer predicciones, pero asusta. Bueno, esta palabra que tú acabas de utilizar, la utilicé yo en un programa en diciembre del año pasado con César Miguel Rondón, que había leído una entrevista que yo le decía que el ritmo que estaba adquiriendo la migración venezolana a la diáspora asusta. Asusta porque, bueno, porque es que la escasez se va a agudizar, la escasez de medicinas, alimentos, cauchos, repuestos, insumos médicos. Digamos, es que no hay la palabra que... Entonces, frente a eso, la gente va a huir porque del socialismo del siglo XXI uno no se va, la gente huye. Huye buscando comida, huye buscando trabajo, huye buscando seguridad, porque no es solamente... huye buscando oportunidades de vida, porque desgraciadamente vivir en Venezuela para muchos significa hoy morir. Claro, hay dos frases terribles que son muy duras, pero que las he recogido en las entrevistas de mil maneras. Una que dice, la única nevera llena en Venezuela es la de la morgue. Y la segunda que dicen las personas mayores en esa cosa de la ruptura familiar, prefiero despedir a mi hijo en el aeropuerto que en el cementerio. Sí. ¿No? Son dos frases que repito porque me han impactado. O cuando hacíamos las he tenido que oír en testimonios que recogen nuestros corresponsales. O en unos focus que hicimos con jóvenes, una imagen que ronda mi cabeza, que es la de ¿cómo ves a Venezuela? Era un reloj, pero no tenía arena, sino sangre. Entonces, cuando uno ve esas imágenes de cómo perciben a Venezuela, y bueno, cuando ves que estamos muy cerca de tener el número de homicidios, de muertos que ha ocurrido en Siria, que tiene guerra y lleva 7 años en confrontación bélica, y estamos nosotros próximos a esos números, tú dices, oye, el tema es preocupante. Y luego cuando ves la escasez, que es casi absoluta, y en una hiperinflación, que el Fondo Monetario Internacional con la estimación de 1 millón se quedó corto, oye, estás hablando de un drama humano muy fuerte. Una última pregunta, Tomás. La misión Vuelta a la Patria, de la que habla Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez u otros funcionarios, ¿es creíble? Si se van ellos. Sí, es la única... Es decir, cuando Maduro y Cilia Flores fueron a Nueva York, la misión Vuelta a la Patria es la que los trajo. No, es que no, digamos, en estas condiciones no hay... pero además casi es una burla, es una mofa. Es una burla, claro que es una burla. Al drama y a la tragedia de tantos venezolanos. Claro, pero es que dicen, por un lado dicen que son lavaposetas, por otro lado dice que los que se fueron con miles de dólares en la mano, por otro lado dice que los que se fueron no vuelven más nunca. Entonces, ¿quién va a creer
esta situación, cuando además han dicho que lo que tú has mostrado en lo que hiciste en el puente, mostrando con imágenes, eso no era cierto. Entonces, cuando alguien intenta ocultar lo obvio, que es claro para todo el mundo, con la preocupación que tiene lo que vivimos hoy en el encuentro, de verdad que da indignación, por decirlo decentemente, la respuesta del régimen venezolano a este fenómeno humano. Claro. Es una... A veces uno se queda sin palabras para hablar de esta etapa y de lo que nos está pasando y de lo que están viviendo los venezolanos. Estamos viviendo los venezolanos, los que están dentro y los que estamos fuera. Tomás, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros en NTN 24. Yo más.